Durante 20 años, ahorré en secreto 40.000 euros para regalarle a mi hijo la casa de sus sueños. Pero en el día que iba a dárselos, él y su esposa me humillaron públicamente, tratándome como a un trasto viejo. De repente, mi regalo de amor se convirtió en mi arma de venganza. La libreta que iba a construir su futuro, ahora iba a destruirlo. No creerán lo que pasó después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Isabel. Tengo 68 años. Hubo un tiempo en que pensaba que, con ver a mi hijo crecer y convertirse en un hombre de bien, mi vida ya estaría completa. Que no se le podía pedir más al destino. Pero un día, solo un día, fue suficiente para darme cuenta de que hay cosas que, por mucho que las entregues, nunca vuelven. Sucedió un martes. Lo recuerdo porque los martes el cielo de Madrid siempre tiene un azul especial, un azul limpio que parece prometer que todo irá bien. Estábamos en un restaurante de esos con nombre importante, el favorito de Sofía. Un lugar de manteles blancos, tan blancos que duelen a la vista, y copas tan finas que da miedo respirar cerca de ellas. Era la celebración por el ascenso de Javier. Mi hijo. El director más joven de su departamento. Yo llevaba mi vestido bueno, el de los domingos, y un broche de plata que Ricardo me regaló en nuestro último aniversario. Me sentía, fuera de lugar. Como una flor de campo en un jarrón de diseño. Javier estaba radiante. Sofía, a su lado, era la imagen de la perfección. Su risa sonaba como música lejana. Hablaban con un socio importante, un hombre de traje gris y sonrisa estudiada. Yo solo escuchaba. Hacía tiempo que solo escuchaba. El camarero se acercó con la carta de vinos. Y entonces, ocurrió. Javier se aclaró la garganta. Me miró, pero no me vio. Sus ojos pasaron por encima de mí, como si yo fuese parte del decorado. Luego, con una calma que me heló la sangre, señaló con la barbilla hacia una pequeña mesa al fondo, pegada a la cristalera. Y dijo las palabras. Mamá, empezó, y su voz era amable, terriblemente amable. Esta mesa es para la familia. Y para el señor Robles. Puedes sentarte en aquella mesa más pequeña de allí, junto a la ventana. Estarás más tranquila. No gritó. No me insultó. Solo lo dijo. El mundo se detuvo. El murmullo del restaurante, el tintineo de los cubiertos, la risa de Sofía, todo se convirtió en un zumbido sordo. Sentí la mirada compasiva del camarero. La curiosidad del señor Robles. El alivio en la sonrisa apenas visible de mi nuera. Estarás más tranquila. Las palabras rebotaban en mi cabeza. Una mesa para la familia. Y yo, al parecer, ya no formaba parte de ella. No de esta nueva familia de éxito, de manteles blancos y vinos caros. Asentí. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero asentí. Me levanté despacio, muy despacio, sintiendo el peso de mis 68 años en cada hueso. Y caminé hacia mi nueva mesa. La mesa de los trastos viejos. Desde allí, los veía perfectamente. Una estampa perfecta. Fue entonces, sentada en la soledad de mi pequeña mesa, cuando empecé a recordar. No quería, pero los recuerdos llegaron solos, sin pedir permiso. Empecé a recordar cómo, poco a poco, me había ido convirtiendo en un fantasma en mi propia casa. La casa que Ricardo y yo habíamos levantado ladrillo a ladrillo. Todo empezó con pequeños detalles. Tan pequeños que me avergonzaba darles importancia. Primero fue el sillón de Ricardo. El viejo sillón de cuero donde se sentaba a leer el periódico. Un día, simplemente, desapareció del salón.
Lo hemos guardado en el trastero, mamá, dijo Sofía con su sonrisa dulce. Rompe la estética minimalista. Y Javier asintió. Luego fueron mis fotos. Las que tenía en la estantería. La de mi boda, la de Javier de pequeño con su primer balón. Fueron sustituidas por cuadros abstractos, de colores fríos que no decían nada. Para modernizar el espacio, explicó Sofía. Y Javier volvió a asentir. Las cenas empezaron a ser más silenciosas. O yo empecé a ser más silenciosa. Mis historias sobre el barrio, sobre las vecinas, parecían aburrirlos. Sus conversaciones eran sobre mercados financieros, sobre viajes a Copenhague, sobre personas que yo no conocía. Así que aprendí a callar. Aprendí a comer mirando mi plato. La soledad se instaló sin hacer ruido. Se sentó a mi lado en el sillón que ya no estaba, me acompañó en los pasillos donde mis fotos habían desaparecido. Y ahora estaba sentada frente a mí, en esta mesa pequeña, en este restaurante de lujo, recordándome que el silencio más doloroso no es el que se oye, sino el que se siente. El eco de saber que tu sitio ya no está. La memoria es algo curioso. A veces, para soportar el presente, te lleva muy lejos. Y allí, sentada frente a aquella mesa vacía, mi mente no quiso quedarse en Madrid. Se fue 30 años atrás, a nuestro pequeño piso de Carabanchel. Un piso donde el sol entraba a raudales por la mañana y olía siempre al café de Ricardo. Mi Ricardo. Era un hombre bueno, de manos grandes y sonrisa fácil. Trabajaba en la construcción, y volvía a casa cada tarde con polvo en las cejas y un cansancio que no le borraba el brillo de los ojos. Sobre todo cuando veía a Javier correr a sus brazos. Nuestro Javi. Era un niño flacucho, de rodillas siempre raspadas y una curiosidad que no le cabía en el cuerpo. Éramos felices. No teníamos mucho, pero lo teníamos todo. Teníamos los domingos de paseo por el Retiro, con bocadillos de tortilla envueltos en papel de plata. Teníamos las noches en que yo cosía y Ricardo le leía cuentos a Javi, imitando las voces de todos los personajes. Teníamos risas. Nuestra casa estaba llena de risas. Pero la vida, a veces, te cambia los planes sin preguntar. Un andamio que cedió. Una llamada de teléfono a media mañana. Y de repente, el silencio. Un silencio tan grande que parecía haber absorbido todas las risas del mundo. La noche antes de que se fuera para siempre, en la cama fría del hospital, Ricardo me apretó la mano. Sus manos, siempre tan fuertes, ahora parecían de papel. Me miró y me dijo, Isa, cuida del chiquillo. Prométeme que le darás un futuro mejor que el nuestro. Yo se lo prometí. Con la garganta hecha un nudo y el alma rota en 1000 pedazos, se lo prometí. Y esa promesa se convirtió en el motor de mi vida. No fue fácil. Me quedé sola con un niño de 8 años y una pensión de viudedad que apenas alcanzaba para el alquiler. Pero la promesa que le hice a Ricardo era fuego dentro de mí. Por las mañanas, limpiaba oficinas en el centro. Recuerdo el olor a lejía, el peso del cubo de agua y el dolor de espalda al final de la jornada. Volví a casa corriendo para hacerle la comida a Javi, para ayudarle con los deberes, para asegurarme de que nunca le faltara un beso de buenas noches. Y cuando él se dormía, empezaba mi segundo trabajo. Sacaba la vieja máquina de coser de mi madre, una Singer negra y dorada que pesaba 1 tonelada. Hacía arreglos para las vecinas, cosía cortinas, subía bajos de pantalones. A veces, eran las 2 o las 3 de la madrugada y yo seguía allí, con la luz del flexo, el zumbido de la máquina y el olor a tela nueva. Mis ojos se cerraban de sueño, pero pensaba en Javi. Pensaba en los libros que necesitaba, en las zapatillas de deporte que se le quedaban pequeñas, en la universidad. Sobre todo, en la universidad.
Yo quería que mi hijo fuera a la universidad. Quería que tuviera las oportunidades que ni Ricardo ni yo habíamos tenido. Quería que usara la cabeza, no la espalda, para ganarse la vida. El día que recibió la carta de admisión en la Facultad de Económicas, lloré de alegría. Lloramos los dos, abrazados en el pasillo de aquel pisito que se nos había quedado pequeño. Él me miró con sus ojos grandes, llenos de ilusión, y me dijo: «Gracias, mamá. Te juro que no te fallaré». Y no me falló. Estudió como nadie. Sacaba las mejores notas. Pero la matrícula era cara. Muy cara. Recuerdo que, una semana antes de que empezara el plazo para pagar, me senté en la cocina con las facturas delante. Hice cuentas una y otra vez, pero los números no salían. Me faltaba dinero. Bastante. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, buscando una solución que no existía. Al amanecer, me levanté y abrí mi joyero. Una cajita de madera que no abría casi nunca. Dentro, solo había una cosa de valor. Una gargantilla de oro fino que había sido de mi madre, y antes de mi abuela. Era lo único que me quedaba de ellas. La miré durante un largo rato. Sentí el oro frío en mis manos. Recordé el día de mi boda, cuando mi madre me la puso mientras me decía: «Para que te des suerte, hija». Al día siguiente, la vendí. Entré en una de esas tiendas de «compro oro», con el corazón encogido. El hombre tras el mostrador la pesó, la miró con una lupa y me ofreció un fajo de billetes. Sentí un pellizco en el estómago, como si me estuvieran arrancando un trozo de mi historia. Pero luego pensé en Javi, en su futuro, en la promesa que le hice a Ricardo. Y salí de allí con la cabeza bien alta. Con ese dinero pagamos la primera matrícula. Javier nunca supo de dónde había salido. Le dije que eran unos ahorros que tenía guardados. No quería que sintiera que era una carga. Nunca. Para mí, él era mi orgullo. Mi única inversión. El mejor proyecto de mi vida. Y ahora, aquí estoy. En este restaurante de lujo, viendo cómo mi inversión celebra su éxito. Viendo cómo el futuro que construí para él, ya no tiene un sitio para mí. Ni siquiera una silla en su mesa. Cuando Javier me presentó a Sofía, sentí una punzada de alivio. Y de alegría. Mi hijo había encontrado a una buena mujer. Era innegable. Sofía era guapa, de esas que parecen salidas de un anuncio de perfume. Tenía una carrera brillante en una consultora y hablaba con una seguridad que yo nunca había tenido. Era educada, siempre me traía un detalle cuando venía a casa, una caja de bombones o una planta. Y, sobre todo, miraba a Javier con una admiración que a cualquier madre le habría gustado ver. «Es la mujer de mi vida, mamá», me dijo Javi una noche, con los ojos brillantes. Y yo le creí. Creí que mi trabajo, mi promesa, había terminado de la mejor manera posible. Mi hijo era feliz. Y eso era todo lo que importaba. Vendimos el pisito de Carabanchel, con el dinero y una buena hipoteca a nombre de Javier, compramos la casa donde vivimos ahora. Un chalet adosado en una de esas urbanizaciones nuevas, con un jardín pequeño pero muy cuidado. Yo estaba feliz. Pensé que empezaba una nueva vida para todos, que la casa volvería a llenarse de risas. Incluso me imaginé el sonido de los pies de mis futuros nietos correteando por el pasillo. Pero las cosas no fueron exactamente así. Después de la boda, Sofía se mudó con nosotros. Y con ella, llegó el cambio. No fue un cambio brusco, de esos que hacen ruido. Fue un cambio silencioso, elegante, como ella. Empezó en la cocina. A mí siempre me ha gustado cocinar. El cocido de los miércoles, las lentejas de los viernes.
Eran los sabores de nuestra vida. Pero Sofía tenía otras ideas. Isabel, me decía con su tono amable, el aceite de oliva virgen extra es mucho más saludable para freír. Oh, he leído que la sal del Himalaya tiene más minerales. Al principio, yo le hacía caso. Pensaba que quería cuidarnos. Pero poco a poco, mis recetas, las de mi madre, fueron desapareciendo. La cocina se llenó de especias con nombres raros y de libros de cocina con fotos tan bonitas que no parecían comida de verdad. Javier parecía encantado. Sofía cocina de maravilla, ¿verdad, mamá? Y yo sonreía y decía que sí. Luego, el cambio se extendió al salón. Como una mancha de aceite. Lenta pero imparable. Una tarde, al volver de la compra, me encontré el sillón de Ricardo en el pasillo. El viejo sillón de cuero, un poco desgastado por el uso, donde él se sentaba cada tarde. Donde Javi y yo nos sentamos tantas noches a ver la tele. Me quedé helada. Sofía salió del salón, secándose las manos en un paño. «Ay, Isabel, menos mal que llegas», me dijo. «Unos chicos van a venir a buscarlo para llevarlo al trastero. Es que rompe por completo la estética minimalista que quiero conseguir». Me miró, esperando mi aprobación. Yo no dije nada. Solo miré a Javier, que estaba a su lado. Él desvió la mirada, un poco incómodo. «Mamá, tiene razón. Es un poco antiguo. Compraremos uno nuevo, más moderno». Y así fue como el último rincón de Ricardo en aquella casa desapareció. Subió a un camión de mudanzas y se fue para siempre. Nadie pareció darse cuenta de que, con él, también se iba un pedazo de mi corazón. Los cambios siguieron. Mis viejos marcos de fotos fueron sustituidos por láminas en blanco y negro. Las cortinas de flores que yo misma había cosido, por unos estores grises y fríos. La casa se volvió más elegante. Más moderna. Y más silenciosa. Ya no parecía un hogar. Parecía el escaparate de una tienda de muebles. Javier también cambió. Empezó a vestirse de otra manera, a usar palabras que yo no entendía. Empezó a mirar su teléfono móvil durante las cenas. Si yo intentaba contarle algo, él asentía, pero sus ojos estaban en otro sitio. Estaban en Sofía. Era como si la necesitara a ella para saber qué pensar, qué decir, qué sentir. Ella se había convertido en su centro. Y yo me había convertido en un satélite que giraba cada vez más lejos. No la culpo. O al menos, intento no hacerlo. Ella es una mujer de su tiempo. Segura, ambiciosa, con las ideas muy claras. Quizá el problema era yo. Una mujer de otro tiempo, acostumbrada al sacrificio y al silencio. Una pieza antigua que ya no encajaba en su puzzle de diseño. Pero, duele. Duele sentir que la vida que construiste con tanto esfuerzo se desvanece entre tus dedos. Duele ver cómo tu hijo, tu único hijo, se convierte en un extraño que vive bajo tu mismo techo. A veces, por la noche, cuando toda la casa está en silencio, me pregunto si solo yo me siento así. Como una extraña en mi propia historia. Si estás escuchando esto, y si alguna vez te has sentido así, por favor, deja un comentario para que yo sepa que no estoy sola. Solo un mensaje. Para saber que, en algún lugar, alguien me entiende. A pesar de todo, de la soledad y de sentirme una extraña, yo guardaba un secreto. Un último plan. Una última carta que jugar, no por mí, sino por ellos. Por Javier. Lo guardaba en el fondo del armario, debajo de una pila de mantas viejas que olían a naftalina. Era una caja de galletas, de esas de metal, un poco oxidada por los bordes. Y dentro de la caja, envuelta en un paño de cocina,
estaba mi libreta de ahorros. No era una libreta de un banco moderno. Era una de las antiguas, de la caja de ahorros de toda la vida. Tenía las tapas de cartón duro, de color azul oscuro, y las esquinas estaban gastadas, suaves al tacto de tanto manosearla. Al abrirla, olía a papel viejo. A tiempo. A vida. Dentro, página tras página, estaban escritas a mano, con mi letra temblorosa, pequeñas cantidades. 5 euros. 10 euros. A veces, si el mes había ido bien, 20. Empecé a ahorrar esas pequeñas cantidades poco después de que Ricardo muriera. Era el dinero que sacaba de coser por las noches. Cada bajo de pantalón, cada cremallera cambiada, cada cortina cosida se convertía en un número escrito con tinta azul en esa libreta. Al principio eran pesetas. Recuerdo la primera anotación, 500 pesetas. Arreglo vestido de boda de Pili. Luego, con el cambio, se convirtieron en euros. El dinero crecía muy despacio. Como una planta a la que solo se riega con gotas. Hubo años en los que apenas pude añadir nada. Pero nunca saqué ni un céntimo. Nunca. Ese dinero no era para mí. No era para mi vejez, ni para un capricho, ni para un viaje que nunca haría. Ese dinero tenía un solo dueño. Tenía un solo propósito. Era el último empujón para mi hijo. Mi último sacrificio. En esa libreta, a lo largo de más de 20 años de noches cosiendo, de ojos cansados y dedos pinchados, había conseguido juntar 40.000 euros. 40.000. Para mí, era una fortuna. Era el valor de mis horas de sueño perdidas, de mis fines de semana sin descanso. Era el sonido de mi máquina de coser zumbando en el silencio de la noche. Mi plan era sencillo. Cuando Javier y Sofía decidieran tener hijos, cuando esta casa se les quedara pequeña, yo les daría la libreta. Sería mi regalo. La entrada para una casa más grande, una casa con un cuarto para un bebé, quizá 2. Una casa donde yo, tal vez, podría volver a sentir que aquel era mi hogar. Donde podría cuidar de mis nietos y contarles cuentos, como Ricardo se los contaba a Javier. Esa era mi ilusión. Mi último sueño. Últimamente, Javier y Sofía hablaban mucho de mudarse. Sofía quería irse al barrio de Salamanca. Decía que era una zona con más prestigio, mejor para la carrera de Javier. Miraban pisos por internet, pisos enormes con terrazas y portero físico. Pisos que costaban un dineral. Necesitaríamos una entrada muy fuerte, le oí decir a Javier una noche. Es casi imposible. Y yo, desde la cocina, sonreía para mis adentros. Sonreía y pensaba, no es imposible, hijo. No sabes que tu madre tiene la llave para esa casa. Pensé que la cena de celebración por su ascenso era el momento perfecto. Imaginé la escena. Cuando llegaran los postres, yo sacaría la libreta de mi bolso. Se la daría a Javier. Él la abriría, sin entender. Vería la cifra final. Vería la fecha de la primera anotación, de cuando él era solo un niño. Y entonces, lo entendería todo. Entendería que mi amor no estaba en las palabras, sino en esos pequeños números azules escritos a lo largo de toda una vida. Imaginé sus ojos llenándose de lágrimas. Su abrazo. Imaginé que, por un momento, volvería a ser mi Javi. El niño de las rodillas raspadas que me lo contaba todo. Con esa ilusión me vestí esa tarde. Con esa esperanza planché mi vestido de los domingos. Metí la vieja libreta azul en el bolso, junto al monedero y las llaves. Pesaba. Pesaba mucho más que 40.000 euros. Pesaba toda una vida. La vida que yo les quería regalar.
La misma vida que, sin saberlo, estaban a punto de arrojar a una mesa pequeña y solitaria, junto a una ventana. La noticia del ascenso de Javier llegó un lunes por la tarde. Llamó a casa, con la voz llena de una euforia que hacía tiempo que no le oía. Sofía dio un gritito de alegría. Yo, desde la cocina, sentí como el corazón se me hinchaba de orgullo. Mi niño. Mi director. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, habían merecido la pena. Tenemos que celebrarlo, dijo Sofía enseguida. Por todo lo alto. Voy a reservar en Viridiana para mañana por la noche. Será una cena especial. Solo para la familia. Solo para la familia. Esa frase resonó en mí. Quizá las cosas estaban cambiando. Quizá yo me había vuelto demasiado sensible y veía fantasmas donde no los había. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Sí, sería una cena familiar. Y sería el momento perfecto. El momento de entregarles mi secreto. Mi regalo. El martes por la tarde me la pasé entera preparándome. Sé que es una tontería a mi edad, pero quería estar a la altura. Saqué mi mejor vestido del armario, el azul marino que me compré para la boda de mi sobrina. Me probé el broche de plata de Ricardo una y otra vez. Incluso me puse un poco de colonia, de la que solo uso en ocasiones especiales. Mientras me arreglaba, la casa estaba llena de una actividad extraña. Sofía hablaba por teléfono sin parar, confirmando la reserva, organizando detalles. Javier iba y venía de su despacho, con el nudo de la corbata a medio hacer, repasando unos papeles. Mamá, esta noche vendrá también mi jefe, el señor Robles, me dijo Javier de pasada, mientras buscaba unos gemelos. Es muy importante para mí que esté. La pequeña llama de esperanza vaciló un poco. ¿Un jefe? Ya no era una cena solo para la familia. Pero no quise darle importancia. Era normal, pensé. Quería compartir su éxito. Me esforcé por mantener vivo el optimismo. Salimos de casa a las 9. El coche olía al perfume caro de Sofía. Yo me senté en el asiento de atrás, como siempre. Apreté el bolso contra mi regazo, sintiendo el bulto duro de la libreta de ahorros. Era como llevar un tesoro escondido. Durante el trayecto, intenté romper el silencio. Ellos hablaban de la bolsa, de una fusión de empresas, de cosas que sonaban a otro idioma para mí. ¿Te acuerdas, Javi?, dije de repente. Cuando eras pequeño y decías que de mayor querías ser conductor de autobús, para llevarme a todas partes gratis. Javier sonrió, una sonrisa rápida, sin mirarme por el retrovisor. Anda, mamá, ¿qué cosas dices? Y enseguida se giró hacia Sofía. Cariño, ¿crees que debería mencionar el proyecto de expansión en la cena? La conversación volvió a su mundo. Y yo volví al mío. Al silencio del asiento de atrás. Al llegar al restaurante, un aparcacoches les abrió la puerta. El lugar imponía. Luces bajas, música suave, gente bien vestida. Sentí todas las miradas sobre mí, sobre mi vestido sencillo, sobre mis zapatos de diario. Me sentí pequeña. Un camarero muy elegante, con una chaqueta blanca impecable, se acercó a nosotros. Buenas noches, ¿mesa a nombre de Javier Herrera? Sí, esa es, respondió Sofía, adelantándose. Y entonces, antes de que el camarero nos guiara, añadió algo en voz baja, casi un susurro, pero yo lo oí perfectamente. Lo oí como si me lo hubiera gritado al oído. Miró al camarero y dijo, una mesa para 3, en la zona principal. Pero mi suegra quizá prefiera un sitio más tranquilo. Un poco más apartado. El camarero la miró, un poco confundido.
Luego me miró a mí. En sus ojos vi una fracción de segundo de lástima. Y en ese instante, lo supe. Supe que la noche no iba a ser como yo la había soñado. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del local. Era un frío que me nacía desde dentro. Apreté con más fuerza el bolso, la libreta. Mi tesoro. Mi secreto. La calma que había sentido durante toda la tarde se rompió. Era esa calma extraña que hay en el aire justo antes de que se desate la tormenta. Cuando el cielo se oscurece y los pájaros dejan de cantar, esperando lo inevitable. Y yo, en ese momento, en la entrada de aquel restaurante lujoso, me sentí exactamente así. Esperando. Sabiendo que el primer trueno estaba a punto de sonar. Y entonces Javier dijo esas palabras. Las que ya conté. Las que se me quedaron clavadas en la memoria como un trozo de cristal. Mamá, puedes sentarte en aquella mesa más pequeña. No, lloré. Las lágrimas se quedaron secas en alguna parte de mi garganta. Tampoco discutí. ¿Qué iba a decir? ¿Que yo también era familia? ¿Que esa cena, ese éxito, se había construido sobre mis noches sin dormir? Las verdades más grandes, a veces, no se pueden decir con palabras. Se ahogan antes de salir. Así que solo asentí. Caminé los 10 o 12 pasos que me separaban de mi nueva mesa. Cada paso me pareció un kilómetro. Sentía las miradas clavadas en mi espalda. No eran miradas de maldad. Eran peores. Eran miradas de lástima. De esa compasión incómoda que se siente por alguien que estorba. La mesa era redonda, pequeña, vestida con el mismo mantel blanco impecable. Tenía un solo servicio preparado. Un plato, un juego de cubiertos, una copa. Una mesa para uno. Me senté despacio. La silla estaba fría. Coloqué el bolso sobre mi regazo, un gesto automático. El peso de la libreta dentro de él se sentía ahora absurdo. Ridículo. Desde mi rincón, tenía una vista perfecta de su mesa. La mesa de la familia. Estaba a una distancia perfecta para verlos, pero lo suficientemente lejos para no oír con claridad. Solo me llegaban fragmentos. La risa sonora del señor Robles. La voz melódica de Sofía explicando algo. El tono seguro de Javier al hablar de cifras. Parecían un cuadro. Un anuncio de éxito. El hombre de negocios triunfador. Su esposa elegante y perfecta. Su jefe impresionado. Todo encajaba. La única pieza que no encajaba en ese cuadro, era yo. La madre. La del vestido anticuado y el broche de plata. La del pasado. El camarero que nos había recibido se acercó a mi mesa. Era un chico joven, con cara de buena persona. Se inclinó un poco, como si no quisiera que los demás le oyeran. ¿La señora desea tomar algo? ¿Le traigo la carta? Su voz era amable, demasiado amable. Me miraba con esos ojos llenos de una pena que me hizo sentir aún más pequeña. Negué con la cabeza. No, gracias, dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Estoy bien. Solo estoy esperando. El chico asintió y se retiró en silencio. ¿Esperando? ¿Qué estaba esperando yo? Durante un momento, una parte ingenua de mí esperó que Javier se levantara. Que viniera a mi mesa y me dijera, mamá, perdona, esto es un error. Ven con nosotros. Esperé ese gesto durante el aperitivo. Durante el primer plato. Durante el segundo. Pero no ocurrió. Javier me miró un par de veces. Lo pillé de reojo.
Era una mirada fugaz, incómoda. La mirada de quien sabe que ha hecho algo mal pero espera que nadie se lo recuerde. Enseguida volvía su atención al señor Robles, sonreía, y seguía con su conversación. Eligió su mundo. Y en su mundo, yo ya solo era un punto lejano, una anécdota molesta. Comieron. Rieron. Brindaron. Yo, mientras tanto, observaba. Observaba mis manos sobre el mantel. Manos de madre. Manos que habían limpiado, cosido, cocinado. Manos que habían empujado un columpio y secado lágrimas. Manos que habían contado monedas para guardarlas en una libreta azul. Ahora, esas manos, estaban quietas sobre un mantel blanco y frío. Vacías. Me vi reflejada en la cristalera que tenía al lado. La imagen era la de una mujer mayor, sola, en un restaurante de lujo. Una sombra. Detrás de mi reflejo, las luces de los coches pasaban por la calle, indiferentes. La vida seguía ahí fuera. Y también aquí dentro. Pero mi vida, en ese momento, se había quedado en pausa. Llegaron los postres. Vi cómo el camarero le servía unas porciones de tarta con una presentación exquisita. Vi cómo Sofía levantaba su copa de champán. Javier levantó la suya. El señor Robles también. Brindaron. Por el éxito. Por el futuro. Y en ese brindis, en el chocar de esas tres copas, algo dentro de mí hizo clic. Un sonido seco. El sonido de algo que se rompe para siempre. La paciencia. La esperanza. La venda que yo misma me había puesto en los ojos durante años. Se rompió. Ya no sentía dolor. Ni tristeza. De repente, sentí una calma extraña. Una claridad helada. Supe exactamente lo que tenía que hacer. Con un gesto discreto, casi imperceptible, levanté la mano. Y llamé al camarero. El camarero joven se acercó de nuevo. Esta vez, no había lástima en sus ojos. Solo profesionalidad. ¿Desea algo la señora?, preguntó en voz baja. Yo me incliné un poco hacia él. Sí, le dije con una voz clara, que no parecía la mía. Quiero la cuenta. Pero no la de esta mesa. Quiero la cuenta de la mesa grande de allí. La del señor Herrera. El chico parpadeó, sorprendido. ¿Toda la cuenta, señora? Toda, afirmé. Con los vinos y los postres. Todo. Asintió, y sin hacer más preguntas, se fue hacia la barra. Mientras esperaba, abrí el bolso. Saqué mi monedero y, de un compartimento interior, saqué un pequeño sobre blanco donde guardaba el dinero para emergencias. Dentro había varios billetes de 50 euros. El dinero que había sacado del banco esa misma mañana, pensando en comprar algún detalle si la cena iba bien. ¡Qué ironía! El camarero volvió con una carpetilla de cuero negro. La abrió discretamente sobre mi mesa. Dentro, una cifra con 3 ceros me devolvió la mirada. Era mucho dinero. Más de lo que yo gastaba en varios meses. El precio de celebrar un éxito. El precio de dejar a una madre en una mesa aparte. Con calma, conté los billetes y los puse dentro de la carpeta. Sobró algo. Le hice un gesto al camarero. El resto, para usted, le dije. Él me miró con los ojos muy abiertos, sin saber qué decir. Gracias, señora. Muchas gracias. No hay de qué, respondí. Mientras él se llevaba la cuenta para tramitar el pago, yo volví a abrir mi bolso. Esta vez, mis dedos buscaron el bulto duro y familiar de la libreta azul.
La saqué y la puse sobre la mesa. La acaricié por última vez. Sentí el cartón gastado bajo mis yemas. Dentro de ella no solo había 40.000 euros. Había 20 años de mi vida. Había una promesa. Había un sueño. Un sueño que acababa de morir allí mismo, en esa mesa solitaria. Cogí un pequeño bloc de notas y un bolígrafo que siempre llevo en el bolso. Arranqué una hoja. Mi mano no temblaba. Escribí solo una línea, con la mejor letra que pude. Luego, esperé. Esperé a que el camarero volviera con el cambio que no iba a recoger. Cuando lo hizo, me levanté. Puse la libreta de ahorros en el centro del plato vacío. Y encima de la libreta, coloqué el papel doblado. Era un regalo, después de todo. Un regalo de despedida. Buenas noches, le dije al camarero. Y me di la vuelta. Caminé hacia la salida con la espalda recta. Sin mirar atrás. No necesité mirar para saber que seguían brindando, ajenos a todo. No necesité mirar para saber que, cuando encontraran mi regalo, ya sería demasiado tarde. La puerta de cristal se abrió y salí a la noche de Madrid. El aire fresco me golpeó la cara. Olía a asfalto mojado y a libertad. Di unos pasos por la acera, sin rumbo fijo. Las luces de la ciudad parecían más brillantes. Los ruidos, más nítidos. Era como si, de repente, el mundo hubiera recuperado el color. Por primera vez en muchos años, no sentía el peso de la obligación. Ni el peso de la esperanza. Ni el peso de tener que ser la madre perfecta, la suegra comprensiva. El peso se había quedado allí dentro, en aquella mesa, junto a una cuenta pagada y un sueño roto. Me paré en una esquina y miré hacia atrás, al restaurante. A través de la cristalera, aún se veía la luz cálida, las siluetas de la gente riendo. Mi otra vida. La que acababa de dejar atrás. No sabía a dónde iba a ir. No tenía un plan. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentía que no lo necesitaba. Yo caminaba en la noche, sin saber a dónde me llevaban mis pasos, pero sabiendo que no iba a volver. Si usted sigue escuchando hasta aquí, por favor, ayúdeme poniendo el número 1 en los comentarios, para que yo sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta historia. Su presencia es el mayor aliento para que yo siga contando la última parte, la parte en la que ni yo misma sé si será un final o un nuevo comienzo. Yo ya estaba lejos cuando todo sucedió. Lo que pasó después en aquel restaurante no lo vi con mis propios ojos. Me lo imagino. Me lo han contado a trozos. Y yo, en mis noches en vela, he unido las piezas, como si cosiera los retales de una historia que ya no es la mía. Me han dicho que tardaron casi media hora en darse cuenta de mi ausencia. Estaban inmersos en su mundo de cifras y proyectos, de risas y copas de champán. Fue Javier, al parecer, el primero que giró la cabeza hacia mi rincón. Hacia la mesa vacía. Supongo que sintió una punzada de algo parecido a la culpa. O quizás solo fue curiosidad. Se levantó, excusándose ante su jefe, y caminó hacia mi mesa. Lo imagino llegando, frunciendo el ceño al ver que yo no estaba. Y entonces, sus ojos debieron de fijarse en el plato. En la libreta azul oscuro que descansaba sobre la porcelana blanca. Me han contado que se quedó paralizado. Que miró la libreta como si fuera un objeto de otro planeta. La cogió con una mano. Notaría el cartón gastado, el peso de los años. Y entonces vio el papelito doblado. Lo desdobló. Y leyó mi letra. Para la casa nueva. Ya no lo necesitaréis de mí. Sé, porque me lo contaron, que su rostro cambió por completo. La sonrisa de hombre de éxito se borró.
Se quedó pálido. Muy pálido. Miró hacia la puerta, luego otra vez a la libreta, como si no pudiera conectar las dos cosas. Volvió a su mesa a toda prisa. Mi madre se ha ido, dijo. Sofía levantó la vista de su postre, molesta por la interrupción. ¿Se ha ido? Qué raro. Sin despedirse. Y ha pagado la cuenta, añadió Javier, con la voz ahogada. Ahí fue cuando Sofía se enfadó de verdad. ¿Qué? ¿Pero por qué ha hecho eso? ¿Qué manía de hacer siempre estas cosas tan raras? Ahora quedamos fatal con el señor Robles. Pero Javier ya no la escuchaba. Tenía la libreta en las manos y la estaba abriendo. Lo imagino pasando las páginas con dedos torpes. Viendo las columnas de números escritos con mi caligrafía. Viendo las fechas, que se remontaban a cuando él aún jugaba en el patio del colegio. Leyó la primera anotación, 500 pesetas. Y la fecha. 1998. Y luego, página tras página, el rastro de mi vida secreta. 5 euros. 10 euros. 20 años de hilos, agujas y horas de sueño robadas. Y al final, en la última página, la cifra total. 40.000 euros. Me dijeron que se le cayeron los papeles de las manos. La libreta quedó abierta sobre el mantel. Javier se quedó mirando al vacío. No veía el restaurante, ni a su mujer, ni a su jefe. En ese momento, estoy segura, lo que vio fue a su madre. Pero no a la mujer mayor y silenciosa que estorbaba en las cenas. Vio a la mujer joven que limpiaba oficinas por la mañana. A la que cosía de madrugada con una máquina vieja. Vio a la mujer que vendió el único recuerdo de su abuela para pagarle la universidad. Vio el sacrificio. Vio el precio real de su éxito. Y el precio era demasiado alto. Sacó el móvil del bolsillo. Marcó mi número. Una vez. 2 veces. 3. Yo ya había apagado el teléfono. Estaba en un taxi, cruzando la ciudad, y había decidido que, por una noche, el mundo podía seguir sin mí. No lo coge, balbuceó Javier, desesperado. Sofía, según me contaron, puso los ojos en blanco. Javier, por favor. Estás montando una escena. Es solo dinero. Ya hablarás con ella mañana. No es para tanto. No es para tanto. Dicen que fue esa frase la que lo rompió del todo. Javier levantó la cabeza y la miró. Y por primera vez en muchos años, la vio de verdad. Vio a la mujer elegante y sofisticada por la que había dejado de escuchar a su madre. Vio la frialdad en sus ojos. Vio que ella no entendía nada. Y que nunca lo entendería. Se levantó de la mesa sin decir una palabra más. Cogió la libreta, la apretó contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo, y salió del restaurante, dejando a Sofía y al señor Robles con la palabra en la boca. Aquella noche, mi hijo no volvió a casa. Aquella noche, el hombre de éxito se derrumbó. Y en su lugar, empezó a nacer, entre las ruinas de su vida perfecta, el niño que yo creía haber perdido para siempre. El despertar, a veces, es el momento más doloroso. Pero también, el más necesario. La noche que salí de aquel restaurante, no fui muy lejos. Me alojé en una pensión modesta, cerca de la estación de Atocha. Necesitaba pensar. Necesitaba silencio. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, compré un billete de autobús. Un billete solo de ida. Mi destino era Cudillero, un pequeño pueblo de pescadores en Asturias. El pueblo donde nací. El lugar del que me fui con Ricardo 40 años atrás,
llena de sueños de una vida mejor en la gran ciudad. Nunca pensé que volvería así. Sola. Y sin sueños. O quizá, buscando uno nuevo. Alquilé un pequeño apartamento con vistas al mar. Un lugar sencillo, con las paredes encaladas y el olor a salitre impregnado en la madera. Los primeros días no hice nada. Solo me sentaba en el balcón, con una manta sobre las rodillas, y miraba el Cantábrico. Veía cómo las olas rompían contra las rocas, una y otra vez. Con la misma paciencia con la que yo había cosido durante años. El mar me entendía. Su sonido constante y rítmico fue calmando, poco a poco, la tormenta que yo llevaba dentro. Aprendí a vivir de nuevo. A mi ritmo. Sin prisas. Daba largos paseos por el puerto al amanecer, cuando los barcos volvían con la pesca del día. Compraba el pan en la panadería de toda la vida, donde la dueña aún se acordaba de mi madre. Empecé a tejer de nuevo, no por necesidad, sino por placer. Hacía pequeñas chaquetas de lana para los hijos de las vecinas. Encontré una paz que no recordaba haber sentido nunca. Una paz que no dependía de nadie más. Solo de mí. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que mi teléfono siguió apagado en el fondo de un cajón. Supe después que Javier me buscó como un loco. Que fue a casa de mis pocas amigas en Madrid, que volvió a nuestro viejo barrio de Carabanchel, preguntando a los vecinos que apenas recordaban mi cara. Sé que no durmió. Que apenas comió. Sé que su mundo perfecto se había derrumbado. Una tarde, yo estaba sentada en un banco del paseo marítimo, tejiendo una bufanda de color azul, el color del mar en ese momento. El sol de la tarde era tibio y agradable. Me sentía bien. En calma. Y entonces, lo vi. Apareció al final del paseo, caminando deprisa, casi corriendo. Estaba más delgado. Tenía ojeras y la barba de varios días. Llevaba un traje caro, pero arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. Se paró a unos metros de mí, sin aliento. Me miró como si no pudiera creer que fuera real. Yo no me levanté. Seguí con mi labor, aunque mis manos, de repente, empezaron a temblar un poco. Mamá, dijo con la voz rota. Tardó un minuto en acercarse. Se arrodilló delante de mí, en el suelo de piedra del paseo. No le importó mancharse el pantalón de su traje caro. Apoyó la cabeza en mi regazo, sobre la lana azul. Y empezó a llorar. No lloraba como un hombre. Lloraba como el niño que yo recordaba. Con sollozos profundos, que le sacudían todo el cuerpo. Yo dejé las agujas a un lado y, casi sin darme cuenta, le puse una mano en el pelo. Se lo acaricié, como hacía cuando tenía pesadillas de pequeño. No dijimos nada durante un largo rato. Solo se oía el sonido de las olas y su llanto. Perdóname, mamá, dijo al fin, con la cara aún escondida. Perdóname. Lo siento tanto. He sido un ciego. Un egoísta. No te merecías nada de lo que te he hecho. Nada. Sus palabras eran sinceras. Lo sentí en su temblor, en el calor de sus lágrimas mojando mi falda. Todo el rencor, toda la frialdad que había acumulado en mi corazón, empezó a derretirse. Porque una madre puede construir muros, pero el llanto arrepentido de un hijo es capaz de derribarlos todos. Levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, hinchados. Me miraba con una desesperación que me partió el alma. Vuelve a casa, mamá. Por favor. Te lo suplico. La casa no es nada sin ti. Sofía. Sofía y yo ya no estamos juntos. Nada tiene sentido si no estás. Vuelve.
Yo le sequé una lágrima de la mejilla con el pulgar. Le miré a los ojos. A los ojos de mi hijo. Y le dije la verdad. Te perdono, hijo. Vi como un inmenso alivio inundaba su rostro. Pero yo no había terminado. Te perdono, repetí, con la voz más suave que pude. Te perdono porque soy tu madre. Y una madre siempre perdona. Pero no puedo volver. No a esa vida. Su sonrisa se congeló. La confusión apareció en su mirada. No lo entiendes, Javier, continué. La Isabel que tú conocías, la que aguantaba todo en silencio, la que vivía solo para ti, esa mujer ya no existe. Murió aquella noche, en aquel restaurante. Y la mujer que está ahora aquí, sentada en este banco, está aprendiendo a vivir por sí misma. Y le gusta. Le gusta esta paz. Le gusta este silencio. Me puse de pie. Él se quedó arrodillado en el suelo, mirándome como si no entendiera mi idioma. El perdón no significa que todo vuelva a ser como antes, le dije, mientras recogía mi labor. Significa que podemos empezar de nuevo. Pero de otra manera. De una manera diferente. Me di la vuelta y empecé a caminar, despacio, de vuelta a mi pequeño apartamento con vistas al mar. Sabía que me seguiría. Sabía que esta conversación, la de verdad, no había hecho más que empezar. Pero por primera vez, no era yo quien le seguía a él. Era él quien tenía que aprender a caminar a mi ritmo. Ha pasado más de un año desde aquel día en el paseo marítimo. Un año. A mi edad, un año es a la vez un suspiro y una eternidad. Mi vida ha cambiado por completo, aunque, si se mira desde fuera, podría parecer que no hago nada extraordinario. Pero para mí, cada día es un pequeño tesoro. Javier no intentó convencerme para que volviera a Madrid. Creo que, por fin, entendió. Entendió que yo necesitaba mi espacio, mi aire, mi mar. Se separó de Sofía. Fue una ruptura difícil, me contó. No por amor, sino porque su vida entera estaba construida sobre unos cimientos falsos, y al quitarlos, todo se vino abajo. Tuvo que aprender a vivir de nuevo, igual que yo. Ahora, casi todos los viernes por la tarde, oigo el sonido de su coche aparcando en la calle de abajo. Ya no es el coche de lujo de antes. Es uno más pequeño, más modesto. Sube los 2 pisos de escaleras hasta mi apartamento cargado con bolsas de la compra. Trae fruta, pescado fresco del mercado de Madrid, y a veces, un bizcocho de una pastelería que sabe que me gusta. Nuestros fines de semana son sencillos. No hay cenas de gala ni conversaciones de negocios. Hay paseos por la playa, recogiendo conchas como cuando él era pequeño. Hay tardes de silencio en el balcón, yo tejiendo y él leyendo un libro, sin la necesidad de tener que llenar el aire con palabras. Y, sobre todo, hay tiempo en mi pequeña cocina. El otro día, lo observé mientras me ayudaba a preparar la comida. Estaba sentado en un taburete, pelando patatas. Sus manos, las de un director de empresa acostumbrado a firmar contratos, se movían con torpeza, pero con una concentración que me conmovió. Llevaba una camisa vieja y tenía una mancha de harina en la mejilla. No había rastro del hombre elegante y distante del restaurante. El que estaba allí, en mi cocina, era Javi. Mi Javi. El corte no está muy bien, ¿verdad, mamá?, me preguntó, enseñándome una patata llena de hoyos. Yo me reí. Una risa de verdad, de esas que salen del fondo del alma. No te preocupes, le dije. Lo que importa es que lo haces con cariño. El cariño es el mejor ingrediente de cualquier comida. Él me sonrió. Y en esa sonrisa, vi que habíamos recuperado algo mucho más importante que una casa o una vida juntos.
Habíamos recuperado el respeto. Ahora, él no me ve como una obligación o un mueble antiguo. Me ve como una persona. Y yo a él, no como un proyecto de vida, sino como el hombre en el que se ha convertido. Un hombre bueno, que se equivocó, sí, pero que ha tenido la valentía de encontrar el camino de vuelta. La libreta de ahorros sigue guardada en mi caja de galletas. El dinero sigue ahí. Javier insistió en devolvérmelo. Dijo que era mío, que yo me lo había ganado. Quiero que lo uses para ti, mamá. Para viajar, para darte un capricho. Para lo que quieras. Todavía no he tocado ni un euro. Quizá algún día lo haga. O quizá no. Ya no es importante. He descubierto que la verdadera riqueza no estaba en esos 40.000 euros, sino en la paz de conciencia. En el valor de decir, basta. En la libertad de elegir mi propio camino. A veces, cuando el sol se pone sobre el mar y tiñe el cielo de colores anaranjados, pienso en todo lo que ha pasado. Pienso en el dolor, en la soledad, en la humillación. Pero ya no siento rencor. Solo siento una profunda gratitud por la lección aprendida. Aprendí que el amor de una madre no debe ser un cheque en blanco. Que el sacrificio solo tiene valor si es recibido con gratitud. Y que nunca, nunca es tarde para recuperar la dignidad. Para encontrar tu propia mesa en el banquete de la vida, aunque sea una mesa pequeña, para uno solo, pero con las mejores vistas del mundo, las de tu propia paz interior. La libreta azul de tapas gastadas ya no recibe nuevas anotaciones. Esa historia ya está escrita, con sus momentos de lucha y su punto final. Pero la libreta de mi vida, y la de mi hijo, acaba de empezar un nuevo capítulo. Uno que ya no se escribe con tinta de sacrificio, sino con la caligrafía clara y firme de la verdad. Y del amor. Del amor de verdad. Usero o apandero udaun to selecta tern, enter to jam toit, and escape tori tern to de chat. La historia de Isabel termina aquí. ¿Qué piensas de la decisión final de Isabel? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? Comparte tu reflexión en los comentarios, siempre leo cada una de vuestras palabras. Si esta historia te ha hecho pensar o sentir algo, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien que creas que también se emocionará, y suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos del alma. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe, quizá la próxima vez, el protagonista, seas tú.